Sí, mira, Leticia, en esta parte, la figura del conde duque parece que ha habido un cambio, que antes estaba más baja y ha subido la cabeza y lo que es todo el torso lo ha elevado con respecto a la posición que tenía junto al rey. Qué interesante. Porque ves aquí el perfil sí, porque de toda la serie, de toda la serie de cuadros de batallas, esta es la única en la que se aparecen representados los dos grandes protagonistas del reinado, que son el monarca, Felipe IV, y el conde duque, ¿no? Entonces, en un principio lo habría encajado y lo habría pintado incluso más bajo. Aquí estaría el perfil de la armadura, luego lo ha subido aquí, e incluso la cabeza. Esta sería el primer rostro, el que encajó en un principio. Que estaba a la altura de la victoria, de la representación de la victoria. Y luego lo ha elevado por aquí. Ahora estaría aquí, en esta posición. Con lo cual, de una posición más baja, ha elevado. O sea que él ha querido reforzar su protagonismo dentro de la historia, ¿no? Yo pienso que sí, pero eso ya sois vosotros. Qué interesante. Lo que es interesante es que lo ha cambiado la posición del conde duque. Sí, es interesante, Leticia, porque está aquí la escena de la Virgen con los Reyes Magos y, sin embargo, aquí parece que hay otra figura. Si giramos el cuadro 180 grados, en esta parte de arriba parece que hay un rostro de otra Virgen y dos manos abiertas, no sé si lo ves. Sí, pero está de cabeza, ¿no? Está girada a 180 grados. Da la impresión de que es una primera composición de la adoración, no de los magos, sino la de los pastores, recuperando una visión medieval en la cual la Virgen aparece como adoradora y el niño estaría en el suelo. Sí. Posiblemente. No sobre un lecho de paja, sino en el suelo. No lo ha llegado a pintar, que era mejor otra composición. Pues cogió el lienzo, lo giró, probablemente lo volvió a imprimar o a preparar para que no le molestase esa composición y retomó otra escena que sería la que actualmente está pintada y que trabajó ya en la parte contraria a la que había empezado él. Lo cual, desde el punto de vista de conservación preventiva, es bastante bueno porque no se superponen muchas capas de pintura. Empezó en la parte de abajo, giró y trabajó luego arriba. Pero lo interesante es que ha desechado una primera composición para trabajar luego, reutilizar el lienzo.